Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan Betancourt y el día de hoy vamos a hablar del cómo la ley de México no protege el material étnico de las culturas indígenas. Para comenzar, primero debemos de saber cuál es la definición de los derechos de autor y el gobierno de México nos proporciona la siguiente. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. Investigando me topé con una nota del periódico digital La Jornada y me percaté de lo siguiente. En México existe un vacío legal que impide proteger de forma correcta los productos culturales de las comunidades indígenas de la apropiación intelectual, como la que practican diseñadores extranjeros, sostiene Ignacio Otero, experto en derechos de autor. El también catedrático de la UNAM sostiene que la Ley Federal de Derechos de Autor no protege el derecho a la propiedad intelectual de las etnias y tampoco menciona que se les debe pagar por el uso de las obras, solo prohíbe causarles una deformación o demérito. El vacío legal quedó en evidencia ante la polémica alrededor de las colecciones de diseñadores internacionales de modas como las firmas Carolina Herrera y Louis Vuitton, que utilizan diseños de obras de comunidades indígenas mexicanas. El problema comienza en el artículo 157 de esta ley, porque se menciona que las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado mexicano no cuentan con autor identificable. En uno de los capítulos del artículo 158 se hace referencia a los símbolos patrios y expresiones de las culturas populares y esto complica las cosas, pues dice que las obras desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria solo quedan protegidas contra su deformación hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen. El problema se agudiza con el artículo 159, pues autoriza la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, protegidas por el presente capítulo, siempre que no se contravengan las disposiciones del mismo. Ignacio Otero en una entrevista mencionaba que los diseñadores u otros creadores podrían argumentar que al inspirarse en estas creaciones de comunidades originarias no causan demérito de las obras ni dañan su reputación o imagen, sino todo lo contrario. Pero entonces, ¿quién sería el culpable de esto? Pues básicamente el legislador que dejó libre la reproducción y solo protege un aspecto del derecho moral contra el demérito de la obra, dejando abierto el terreno a quien afirma que embellece, pero nada dice de la remuneración. Ignacio también considera que la ley se debe modificar, obligando a pedir el permiso de quienes representan a las etnias para utilizar sus obras de modelos y que las etnias sociológicamente constituidas deben aprobar esta autorización correspondiente en una asamblea con la mayoría de sus integrantes. Lo correcto sería permitir a las comunidades negociar con las empresas un porcentaje de las ganancias o bien autorizar pagos acordados por la utilización de sus obras. Otro punto importante es que no existen procuradores o fiscales especializados en la materia, deberían de haber procuradores de derechos indígenas encargados. El artículo 21 alusivo a los derechos morales apenas y exige respeto a la obra, limitando a la deformación, mutilación o acción que sea, atentando a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor. Aunque no existe un único autor o las obras no hayan sido registradas formalmente, las creaciones de los pueblos originarios en teoría son protegidas por el Estado mexicano. Desde ese momento en el que se plasman en un soporte material, este puede ser desde una prenda de vestir típica de los indígenas hasta los decorados que se tejen en cobijas o tapices. Lo factible es que cuando los artesanos se sientan agraviados por alguna colección demanden el cese del daño y la reparación del mismo, ocasionado por la reproducción comercial de sus diseños. Y así es como llegamos al final de este podcast. Yo soy Alan Betancourt y nos vemos hasta la próxima.